Y la pregunta es ¿por qué el FMI te lleva a una situación en que hoy estás menos 16.000 millones de dólares de reserva? ¿Qué señal quiere dar con eso? Que además estás, según la consultora 1816, por lo menos 13.000 millones de dólares abajo de la meta de reservas que tenías en diciembre. Es decir, que la Argentina va a un nuevo pedido de waiver, de perdón, con el Fondo Monetario en la reformulación del programa con el FMI que se va a hacer en el verano, en enero o en febrero. Pero por eso, la necesidad del gobierno de enviar señales rápidas para derrumbar el riesgo país, hoy encuentran un escollo, no solamente en la falta de reservas propias, sino que el principal organismo que te está monitoreando tu economía te deja en una situación muy débil porque le está mostrando a todos que a vos te faltan 16.000 millones de dólares en las reservas. Obviamente el gobierno dice, banquen, esperen, está apostando al shock político que va a significar en diciembre, si con la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre avanza con un paquete legislativo importante. Bueno, hay que ver el impacto que eso puede tener desde el punto de vista del riesgo país, más diciembre, 5.000 millones de dólares que tal vez pueden ingresar por una cosecha de trigo que viene muy bien. Bueno, hay que ver más la emisión de deuda de las empresas de obligaciones negociables, que emitieron 4.000 millones de dólares en noviembre, es récord de la gestión Milei, más la emisión de deuda que están haciendo la provincia. La semana pasada al 8% anual, un bono a 7 años de la ciudad de Buenos Aires, es decir, una tasa muy por debajo de la que hoy, si sale a emitir deuda, conseguiría el Estado Nacional. Bueno, todo un esquema donde el gobierno dice, si avanzamos en este esquema, podemos llegar de alguna manera a una baja muy fuerte del riesgo país. Pero todos ven los vencimientos de enero y en el mientras tanto ven que el gobierno está en alguna negociación, como dice Financial Times, no en una operación que sorprenda o que genere una recompra de deuda amplia, que podría haber sido un acuerdo por 20.000 millones de dólares con un grupo de bancos, sino está buscando un repo, es decir, está buscando algún financiamiento a corto plazo con alguna garantía por 4.000, 5.000 millones de dólares con un pool de bancos para cubrir los vencimientos de enero. Entonces, y por ahora para mantener el mismo esquema cambiario que hasta ahora, las bandas cambiarias que algunos dicen en estos niveles no te permiten acumular muchas reservas, porque las pocas reservas que ha podido comprar el Tesoro en estos días han sido de apuchito, 50 millones de dólares por un lado, 200 millones de dólares por el otro, para pagar vencimientos que había puntuales de deuda en estas semanas, y siempre por afuera del mercado, y de manera un tanto errática. Entonces, de alguna manera lo que todos están viendo es, de nuevo, una vez más las reservas del Banco Central. Y hay un informe muy interesante que publica la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la consultora 1816, que ratifica que se activó el swap de moneda con Estados Unidos por unos 2.500 millones de dólares. Es decir que de esos 20.000 millones de dólares, que es el swap de monedas con Estados Unidos y que no representa endeudamiento adicional hasta que no se activa, porque Estados Unidos te pone a disposición 20.000 millones de dólares, la Argentina le da el equivalente en pesos, hasta que no se activa no pasa nada, pero que se activó, se conoció la información la semana pasada por unos 2.500 millones de dólares. Y eso significa, ahora sí, una deuda adicional en dólares de corto plazo del Banco Central con el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la consultora 1816 muestra que las reservas netas del Banco Central, cuando se conoce esta información la semana pasada, pasan por primera vez en la era Milei a estar prácticamente 16.000 millones de dólares negativas en la metodología FMI. La metodología FMI no considera el préstamo desembolsado del Extended Fund Facility por
el FMI al Tesoro Argentino, que después el Tesoro Argentino se lo dio al Banco Central y rescató una letra intransferible, el FMI expresamente no considera dentro de las reservas netas esos fondos por 14.500 millones de dólares que desembolsó el FMI como parte del acuerdo de facilidades extendidas con la Argentina. Entonces, en la metodología FMI, como se incrementaron los pasivos, las deudas en dólares del corto plazo del Banco Central, se conoció la semana pasada, con el Tesoro de los Estados Unidos, porque se activó el swap por unos 2.500 millones de dólares y además otros 1.000 millones de dólares de lo que se llaman pases en dólares de corto plazo, porque ahí se considera que hubo un repo, es decir, que el Banco Central le pidió prestado a CEDESA, que es la garantía de los depósitos en pesos, 1.000 millones de dólares, tal vez para cubrir un vencimiento del repo que había tomado el Banco Central el año pasado con un pool de bancos por unos 2.500 millones de dólares. Lo cierto es que 1816 dice, ojo, que en las cuentas del Banco Central, de golpe, las reservas netas hay que restarle 3.500 millones de dólares. 2.500 por el swap activado con Estados Unidos en el Tesoro, que es una deuda de corto plazo en dólares, más 1.000 millones de dólares adicionales porque hay activado también un repo por 1.000 millones de dólares adicionales en las cuentas del Banco Central. Entonces, cuando se hace la metodología FMI, te da que las reservas netas del Banco Central están por primera vez en menos 16.000 millones de dólares. A ver si se... Espera un segundito que voy a ver si se ve ahí. Insisto, con esto. Datos oficiales que confirman del Banco Central que confirman la activación del swap por 2.500 millones de dólares. Hasta ahora estaba el swap de monedas con China en el balance del Banco Central. El swap con Estados Unidos no figuraba en el balance del Banco Central hasta que apareció esto, la línea amarilla mensual de reserva del Banco Central, donde se registran los swaps, salta ahí 2.500 millones de dólares. Y todo indica que entonces se activó 2.500 millones de dólares del swap de monedas con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es lo siguiente, que Bessent, Estados Unidos, había intervenido en el mercado cambiario comprando pesos, vendiendo dólares por 2.000 millones de dólares antes de la elección del 26 de octubre. Se colocó, como decía Caputo, y sí, esos pesos los debe tener colocados en una letra, se colocó en una letra del Banco Central en pesos, con lo cual hasta fines de octubre el Banco Central le debía al Tesoro norteamericano en pesos. Tenía una deuda en pesos con el Tesoro de los Estados Unidos porque Bessent había traído los dólares, había vendido 2.000 millones de dólares en el mercado local, había comprado pesos y esos pesos los había puesto a interés a una letra que el Banco Central emitió a ese efecto solo para que la suscriba el Tesoro de los Estados Unidos. Justo a fines de octubre, Bessent decide salir de los pesos y cubrirse nuevamente en dólares. Es decir, pasarse a dólares. ¿Y cómo se hace? Como el Banco Central no tiene dólares para darle, y obviamente no podía comprar dólares en el mercado cambiario, porque si no se iba nuevamente el dólar al techo de la banda. Bueno, lo que se hizo es se activó por 2.500 millones de dólares el swap de monedas. Entonces, el Banco Central pasó de tener una deuda en pesos con el Tesoro de Estados Unidos a tener una deuda en dólares con el Tesoro de los Estados Unidos,
que son estos 2.500 millones de activación del swap. Ustedes dirán, ¿y por qué 2.500 millones de dólares? O 2.700, no se sabe el número preciso, pero ¿por qué si efectivamente Bessent habría vendido en el mercado cambiario local unos 2.000 millones de dólares? Bueno, más allá de que Bessent los pesos que en su momento compró, después obviamente el dólar bajó un poco y ahí volvió a hacer la operación cambiaria Bessent, pasarse a dólares, es decir, que hizo una ganancia por la apreciación del tipo de cambio, por la baja del dólar, además de la tasa que le debe haber rendido. El cálculo es que debe haber ganado 70 millones de dólares con esa operación, no es relevante. Pero además, en octubre, el Tesoro de los Estados Unidos le transfirió al Banco Central lo que les decía, 860 millones de dólares en DEG, en derechos especiales de giro, al Banco Central. Y eso, evidentemente, para que pague después el Tesoro, compre esos dólares y pague al FMI un vencimiento que había por ese monto con el FMI. Y eso se debe haber puesto también en la activación del swap. Es decir, esa deuda se registró finalmente con el Banco Central debiéndole al Tesoro de los Estados Unidos otro tramo del swap activado. Entonces, en total, la deuda que tiene ahora el Banco Central en dólares con el Tesoro de los Estados Unidos por la activación del swap son estos 2.500 millones de dólares. Como las reservas netas se calculan como las reservas brutas, las reservas totales que tiene el Banco Central, deducidos todos los pasivos de corto plazo o el swap con China por 18.000 millones de dólares y también los encajes, es decir, la parte de los depósitos en dólares que están inmovilizados en el Banco Central. Fíjense, acá está el swap de monedas con Estados Unidos, se deduce también, se resta. Y fíjense los repos, que son también deudas de corto plazo, también con vencimiento a un año, también se restan. Bueno, repo también aumentó 1.000 millones de dólares la semana pasada en la registración. Por eso, las reservas netas por primera vez pasan a menos 16.000 millones de dólares. De hecho, esto es en la metodología FMI. Si uno no le resta en esta metodología FMI, se le resta también lo que te desembolsó el FMI. Pero si uno no le resta lo que desembolsó el FMI, las reservas están en cero. Prácticamente están, fíjense, reservas netas a valor de mercado, 275 millones de dólares. Es decir, prácticamente en cero. Como el FMI te resta además de una diferencia de cotización del oro, del yuan, de todo eso, para que no hagas una trampita y que no te mejoren las reservas por diferencias de cotización, pero además te resta el propio préstamo que te da el FMI, bueno, estás en un récord de reservas netas negativas, 16.000 millones de dólares. Y lo que les voy a contar después es justamente por qué el FMI te resta el propio préstamo que te da el FMI de tus reservas netas. ¿Por qué hace eso el FMI? ¿Por qué te deja en una posición diciendo, bueno, el Banco Central de la República Argentina no tiene reservas propias y encima tiene dentro de su balance reservas netas, es decir, deudas con terceros por 16.000 millones de dólares? Es decir, está en rojo por 16.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el FMI? Que no es lo que hace en general el mercado, pero que potencia la idea de que la Argentina tiene que acumular rápidamente reservas propias y que hasta que eso no suceda, bueno, los mercados dicen, bueno, hasta que no acumules reserva, el riesgo país no se va a desplomar. Siendo que el propio gobierno dice, no, el riesgo país se va a desplomar por el nuevo esquema político, por la solidez de la política económica, porque hemos ratificado todo el esquema de política económica que ha sido convalidado en las urnas y ahora con la aprobación de leyes muy importantes como el presupuesto en el Congreso, va a bajar el riesgo país, eso va a generar financiamiento para la Argentina y eso nos va a permitir, además de cubrir la deuda en dólares, los vencimientos de deuda en dólares, va a permitir acumular
reservas en el Banco Central. Pero ese mecanismo es totalmente distinto al que algunos plantean que tiene que ocurrir, que la secuencia es al revés. Cuando te vean acumular reservas, ahí va a haber un derrumbe definitivo del riesgo país y eso te va a abrir no solamente el financiamiento externo, sino que te va a reducir mucho el costo de tu financiamiento. Es decir, te va a permitir hacer operaciones de deuda, de recompra de deuda, para ahorrarte también el costo financiero en el financiamiento externo. Pero bueno, ahora quiero volver al punto porque de alguna manera son dos visiones completamente distintas y la pregunta es por qué el FMI te lleva a una situación en que hoy estás menos 16 mil millones de dólares de reserva. ¿Qué señal quiere dar con eso? Que además estás, según la consultora 1816, por lo menos 13 mil millones de dólares abajo de la meta de reservas que tenías en diciembre. Es decir, que la Argentina va a un nuevo pedido de waiver, de perdón, con el Fondo Monetario en la reformulación del programa con el FMI que se va a hacer en el verano, en enero o en febrero. Pero por eso, la necesidad del gobierno de enviar señales rápidas para derrumbar el riesgo país, hoy encuentran un escollo, no solamente en la falta de reservas propias, sino que el principal organismo que te está monitoreando tu economía te deja en una situación muy débil porque le está mostrando a todos que a vos te faltan 16 mil millones de dólares en las reservas. Es decir, te muestra que vos estás con unas reservas netas récord negativas. Y claro, obviamente cuando uno está en una situación de esa debilidad, bueno, es difícil que haya una avalancha de financiamiento para el sector público argentino o que haya un derrumbe del riesgo país. Por lo menos por ahora. Vamos a ver si el gobierno acierta con lo que dice. Bueno, todo esto se va a terminar de disipar cuando se avance en el paquete político en diciembre.